Muy buenas noches, ¿todos me escuchan? Dígame por el chat sí o no, por favor. Muy bien, gracias. Buenas noches. Ok, muy buenas noches. Me presento, soy el doctor Félix Lamas. Soy médico cirujano, soy egresado de la Universidad de Carabobo Nuclear Agua, Venezuela. Soy especialista en biología molecular, mención bioquímica. Soy profesor de bioquímica. Y la idea de estas clases es que incentivar a la comunidad estudiantil, incentivar a los médicos generales a que cuando van a recetar un medicamento sepan el mecanismo de acción, sepan las reacciones adversas, sepan el por qué yo estoy mandando ese medicamento, ¿no? Yo siempre insto a los estudiantes que no es que porque el doctor de la emergencia, yo vi que él mandó dexametasona para el COVID, ¿no? Y el paciente, a todo paciente COVID le dan dexametasona. Entonces, porque el doctor Luis, por ejemplo, indicó dexametasona, yo también, yo soy secretario y a mí me gusta copiarme de lo que hace el otro médico y sin tener principio o algún basamento legal, ¿no? O argumento. Entonces, la idea de mis clases, que vamos a iniciarlas hoy, es saber el por qué yo voy a indicar, por ejemplo, captopril. ¿Para qué yo indico el captopril? ¿Con qué intención yo voy a indicar el losartán? ¿A qué familia pertenece el losartán? ¿Por qué yo utilizo la digoxina? ¿Cuál es la función de la digoxina? Entonces, todas esas clases, todos esos aprendizajes los vamos a adquirir a partir del día de hoy, y espero que realmente pongan el mayor del empeño, ¿no? Yo siempre empiezo desde lo más minucioso, desde lo más micro hasta lo más macro. O sea, me gusta que el estudiante, que sea mi alumno, aprenda todo, 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 todo. Y que el médico se pueda defender. Hay ciertas reglas que quiero que mantengamos, por favor, para que esto pueda seguirse dando. Uno es que te mantengan sus micrófonos, perdón, inactivos. Si quieren hacer alguna pregunta, levante la manito o escriba por el chat. Sí, el chat va a estar activo. Quiero que eso sea fundamental, que esto que es fundamental se mantenga hasta el final, ¿sí? Que se mantenga hasta el final de la clase. Vamos a iniciar. Yo quería hoy darles empezar con la farmacología, pero me puse a pensar, no todos los personajes o los miembros que están aquí manejan fisiología. Entonces, voy a empezar con fisiología. Vamos a hablar hoy algo de algo muy importante y que está relacionado con el COVID, ¿no? Que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con el sistema renina-angiotensina desde el punto de vista funcional, para que cuando veamos la próxima clase usted sepa, por ejemplo, los IECA dónde actúan, los ARA2 dónde actúan. Entonces eso es lo que yo quiero. Hoy vamos a ver la parte fisiológica para poder arrancar. O sea, fue un debate que tuve con un colega y me parece que es indispensable que usted sepa la parte fisiológica. Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar, vamos a dar inicio a la clase. Necesito, por favor, que sus micrófonos estén inactivos. Yo voy a hacer 3 llamados. El primer llamado, bueno, apaguen su micrófono. El segundo llamado, apague su micrófono. Y el tercer llamado, apague su micrófono. El cuarto llamado, lo que simplemente no va a tocar la clase, ¿no? Y ya empezó con Legni. Legni, su micrófono, por favor. Primer error, ¿no? Ya empezamos. Ok. Entonces, quito mi cámara, no me gusta tener cámara cuando estamos poniendo. Como les dije, vamos a iniciar estas clases. Nuevamente me presento, soy el doctor Félix Lamas. La idea de esto es crear conciencia y ampliar ese conocimiento, ¿ok? Activar esa amígdala que tenemos en el cerebro para que todo quede allí, almacenado. Entonces, vamos a hablar hoy del sistema renina-angiotensina-aldosterona.
vamos a hablar de la fisiología, y esto es muy importante, de este gran sistema, ¿no? Y yo siempre parto de lo básico. Me gusta que sepamos qué significa esto, cuál es la etimología de esta palabra, cuál es la etimología de esta palabrita, ¿no? Para poder arrancar. Para ello, entonces, vamos a saber o vamos a aprender en qué consiste angiotensina, ¿no? ¿En qué consiste angiotensina? Nosotros vamos a desglosar esta palabra es una palabra, vemos que es una palabra compuesta, está aquí, angio, ten, ina, una palabra compuesta, tiene 3 palabritas, angio, ten, ina. Cuando ustedes siempre vean la palabra ina, entonces eso significa sustancia. Esto que está aquí significa sustancia. Lo resalto aquí, sustancia. Muy bien. Cuando veamos esta palabra que está aquí, griega, significa angeión, y eso es vaso o conducto. Entonces ya tenemos, vamos desglosando. Sustancia, vaso, sanguíneo, conducto, simplemente un vaso. Y la palabra angio, bueno, angión, perdón, angión es todo esto que está aquí, que vendría de aquí, de este griego, es vaso, ¿no? Y la palabra ten significa tensa. Entonces, ¿qué significa angiotensina? Es una sustancia que permite tensar o que tensa a los vasos sanguíneos, ¿ok? Siempre es bueno saber el significado de cada palabra. Yo sabiendo eso puedo definir un concepto rápidamente. Entonces, angiotensina es eso. Es una sustancia, empiezo de aquí, que tensa a los vasos sanguíneos. Siempre, por lo general, se comienza a definir de atrás, de aquí, de derecha a la izquierda. ¿Ok? Entonces, sustancia que permite tensar, que permite generar resistencia en los vasos sanguíneos. Entonces, también tenemos otra palabra, que es renina, y es la que vamos a manejar durante todo este módulo. Renina. ¿Qué significa renina? Bueno, de igual manera, está la terminología ren y terminación ina. Entonces, es una sustancia que es producida riñón, facilito. Entonces, es una sustancia que se produce en el riñón. ¿Ok? Angiotensina es una sustancia que permite tensar, que permite la constricción, el cierre, cerrar, no sé cómo le quieran, del sinónimo que le quieran colocar, los vasos sanguíneos, y esta es una sustancia que es liberada en el riñón, es liberada por las células juxtaglomerulares, del aparato juxtaglomerular. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien, ¿cierto? Escríbanme por el chat. Es tonto, pero es vital. Si usted sabe eso así, usted se va a defender durante toda la vida. Escríbanme por el chat, ¿se entiende? Dígame, no, doctor Félix, no se entiende, y vuelvo a explicar. Muy bien. Entonces, ya yo sé que cuando yo vea la palabra angiotensina, yo voy a saber que ella lo que produce es constricción. ¿Constricción de qué? De los vasos sanguíneos. Siempre va a cerrar el vaso sanguíneo. Va a cerrar el vaso sanguíneo. Y cuando yo vea la palabra renina, bueno, ya yo sé, no es una hormona que libera el hígado, no es una hormona que libera el pulmón, no es una hormona que libera el ojo, ¿no? Es una hormona, una sustancia, una proteasa, una proteína, como le quieran llamar, que es liberada por el riñón. ¿Para qué? Para cumplir una función en un determinado momento, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, hay ciertas cositas que nosotros tenemos que recordar siempre del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y es que clásicamente este sistema tiene una función, tiene una acción, tiene un mecanismo de acción endocrino. Es decir, es un mecanismo que está relacionado en la mayoría de los casos
con el equilibrio hidroelectrolítico y con la presión arterial. Es decir, te permite regular la presión arterial una vez que ejerza efectos sobre los receptores que más adelante vamos a mencionar. Pero quiero que partamos que todo empieza desde la renina. Y si somos más específicos, desde una prorrenina. ¿Ok? Prorrenina. La prorrenina es la sustancia que primero se va a formar. Luego, por acciones de diferentes enzimas, se va a convertir en renina. Cuando yo hable de enzima, yo voy a decir que una enzima es una sustancia también, o una proteína, en el caso de que esté constituido por aminoácidos. Por ejemplo, digo por aminoácidos porque hay enzimas que en vez de estar constituidas por aminoácidos, está constituido por bases nitrogenadas, por ribonucleótidos, por ejemplo, la ribonucleasa A. Y ella en sí tiene función catalítica. Entonces, una enzima es una sustancia que lo que hace es aumentar la velocidad de una reacción, es decir, permite que la sustancia A se convierta en sustancia B, por ejemplo. Eso es lo que hace una enzima. Permite convertir la sustancia A o la sustancia 1 en sustancia 2, por ejemplo. Entonces, la prorrenina es eso. La renina se va a liberar por las células yuxtaglomerulares, por el aparato yuxtaglomerular en forma de prorrenina. Luego esta prorrenina, por una acción enzimática, es decir, se acelera su proceso en renina. Y es esta la que se va a unir a su receptor de prorrenina para ejercer los diferentes efectos que más adelante también vamos a mencionar. Ok, entonces, estoy viendo por aquí por el chat. Muy bien, entonces, ¿qué es la renina? Cuando ustedes le pregunten qué es la renina, facilito lo van a responder, ¿no? Es una sustancia, podemos definirlo como una enzima, una proteína, que tiene actividad proteolítica, es decir, que tiene capacidad de escindir, de romper, de lisar, de destruir, ¿ok? De separar. ¿De separar qué? Diferentes elementos en el hígado, por ejemplo. Entonces, es una molécula larga y no tan larga como la prorrenina. La prorrenina es mucho más larga que la renina. Es decir, si yo te pregunto, ¿a partir de qué es? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Ok. Entonces, la compañera que tiene el Galaxy J4 entró tarde y de paso me raya la pizarra. Está conectada desde el celular o desde su iPad, no sé qué es lo que tiene, por favor. Entonces, el aparato yuxtaglomerular, específicamente las células yuxtaglomerulares, liberan una molécula muy larga que es la prorrenina. Y la prorrenina se convierte en renina, una enzima proteolítica que va a ejercer su efecto una vez que se una a su receptor. ¿Ok? Lo que quiero que sepan de aquí es que lo primero que libera las células yuxtaglomerulares, es decir, las células del riñón, es la prorrenina. La prorrenina se va a convertir a través de diferentes peptidasas de proteínas, de enzimas, en renina. Bien, puede ser la plasmina, por ejemplo, la tonina, la calicreína. Son enzimas que van a convertir la elastasa, por ejemplo, el activador del plasminógeno tisular, la catexina G, la enzima activadora de la renina, que deriva del endotelio, van a convertir a la prorrenina en renina. ¿Es importante? Sí, es importante porque la renina es la que va a desencadenar todos los efectos para regular la presión arterial. ¿Ok? Entonces, compañera, rayo aquí la pizarra y esto se ve horrible.
A ver si lo puedo borrar. No. Ok, bueno. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, antiguamente, como les acabo de mencionar, hemos siempre leído en todos los libros, ¿no? La prorrenina se convierte por esas enzimas que yo acabo de mencionar, por ejemplo, la plasmina, la tonina, la calicreína en renina, ¿ok? Pero hay ciertos libros como el Velázquez, ¿no?, de farmacología, que dice que la prorrenina no es un mero precursor de la renina, ¿no? Y valga la cuña el no, porque es importante que usted recuerde esto. O sea, pueden existir diferentes efectos catalíticos que permiten generar de otra forma angiotensina 2, por ejemplo. Entonces, la renina, la prorrenina, es liberada por las células juxtaglomerulares y se convierte en renina. Y la renina es la que va a ejercer el efecto, va corriendo al hígado y convierte al angiotensinógeno en angiotensina 1. La angiotensina 1 puede tener diferentes vías. Uno, puede convertirse por la enzima convertidora de angiotensina 2 en angiotensina 1,9. Y ve que esta enzima también se repite, ¿no? Aquí está, se repite aquí. La enzima convertidora de angiotensina 2 puede convertir a la angiotensina 1,9 en angiotensina 1,7. Y la angiotensina 1,7 puede convertirse en angiotensina 1,5. Para efectos prácticos, Luis, preguntas que ¿dónde ocurre qué? Si quieres, activa tu micrófono. O sea, ¿dónde está ocurriendo todo este proceso de conversión de angiotensinógeno en angiotensina? ¿Dónde actúa la renina? Todo eso. Ok, esto, por ejemplo, lo mencioné hace rato. Tú en el riñón, tu riñoncito tiene unas células que se llaman células juxtaglomerulares, ¿ok?, que pertenecen al aparato juxtaglomerular. Tienes tu aparato juxtaglomerular. Este aparato juxtaglomerular está constituido por diferentes células, máculas. Lo que te interesa ahorita para fines de lo que estamos viendo en farmacología son las células juxtaglomerulares. Ellas van a liberar un zimógeno, es decir, una sustancia inactiva que es la prorrenina. Para que pueda hacer efecto, ella debe convertirse por diferentes procesos en renina. La renina, todo eso está ocurriendo en el aparato juxtaglomerular. La renina se libera, ella va corriendo al hígado, esto que está aquí, esta sustancia que está aquí, o este compuesto es el angiotensinógeno, está en el hígado. Entonces, ¿qué va a hacer la renina? Lo agarra, se va a comportar como una enzima, es decir, aquí tiene un centro activo, un huequito como una cerradura, y esta sería la llave, encaja perfectamente aquí y forma el complejo hormona-receptor, ¿no? Hormona, y en este caso lo que pasa sería es que he leído que todo este sistema se ha comprobado que en cualquier tejido se puede llegar a producir. Claro, obviamente la renina no se va a producir ni en el hígado ni en el corazón, pero sí todo el sistema se puede activar en cualquier tejido. Por eso mi pregunta. No, claro, no he llegado hasta ese punto, pero me gusta ir por paso. O sea, primero estamos hablando del riñón, por eso hablo renina y les empecé definiendo ese término, que la renina era una sustancia que era liberada por el riñón. Ahora, por eso, eso que tú mencionas, el sistema renina-angiotensina-aldosterona puede estar expresado en diferentes tejidos que más adelante vamos a mencionar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el angiotensinógeno es sustrato de la renina. Cuando digo sustrato es que ella lo puede agarrar, lo acapara y lo convierte en angiotensina 1. La angiotensina 1 puede ser convertida o puede ser sustrato para la enzima convertidora de angiotensina 2 o la enzima convertidora de angiotensina 1. La angiotensina 1, por esta enzima, por acción de la enzima convertidora de angiotensina 1, se convierte en angiotensina 2. Y la angiotensina 2 se une a los receptores AT1 y puede generar diferentes efectos. Entre ellos es la producción de aldosterona. Recordad, y les pregunto por el chat, ¿dónde actúa la aldosterona? Específicamente, ¿dónde actúa la aldosterona? Por el chat,
les quiero leer. No busquen en Wikipedia ni en nada, díganme, equivócase y díganme cualquier cosita, ¿dónde actúa la aldosterona? ¿Dónde ha leído usted que la aldosterona actúa? Endotelial, a nivel endotelial, en la parte distal de la nefrona. Muy bien, Claudia, ¿qué A más? nivel de la nefrona, o sea, es un ahorrador de potasio, si no estoy mal. Muy bien, ok. Me dices de la nefrona, pero acuérdate que la nefrona tiene diferentes compartimientos, túbulos, ¿no? El túbulo A nivel colector, del túbulo colector. Muy bien, muy bien. Muy bien, Daniel, ¿no? ¿Te llamas? Daniel Díaz, Colombia, de Bucaramanga. Muy bien, Daniel. Sí, ella puede actuar en la nefrona distal, pero también actúa en mayor proporción en el túbulo colector. Si ustedes le preguntan dónde actúa la aldosterona actúa en el túbulo colector en mayor proporción, pero también actúa en el túbulo distal. ¿Y qué es lo que hace la aldosterona? ¿Qué provoca? Creo que es la bomba sodio-potasio. No. Cuando tú escuches aldosterona, tú te vas a acordar siempre que ella lo que hace es aumentar la reabsorción, reabsorbe sodio, y como el sodio simbolizado químicamente como Na, es una molécula, en este caso lo vamos a definir como un átomo, osmóticamente activo. Lo que quiere decir es que si este aumenta, automáticamente él va a arrastrar agua, porque ya les estoy diciendo que es un soluto osmóticamente activo. Entonces, cuando la aldosterona está presente, ella aumenta la reabsorción de agua con la consiguiente reabsorción de sodio, perdón, con la consiguiente reabsorción de agua. Y elimina lo que dijeron aquí Madeleine, potasio, es decir, aumenta la secreción de potasio, permite la eliminación del potasio, y el potasio va de la mano con el hidrogenión. Entonces, si se elimina potasio, se elimina hidrogeniones. Entonces, si se elimina hidrogeniones, ¿qué va a pasar con el pH? ¿Qué pasa con el pH si los hidrogeniones tú los estás eliminando? Aumenta. ¿Quién dijo eso? Luis. Luis, ¿por qué? Porque si yo elimino los hidrogeniones, es decir, los Porque hidrogeniones se hace más alcalino. Ve la pregunta que voy a hacer. Yo estoy claro que ya yo sé que la aldosterona actúa en el túbulo colector y en el túbulo distal, pero ¿qué va a hacer allí? Bueno, aumentó la reabsorción de sodio, aumentó la reabsorción de agua. Por ende, el potasio se va a eliminar y el hidrogenio se va a aumentar, por lo que comentó el compañero de la bomba sodio-potasio TPase. Ok. Bien. No vamos a entrar a detalles de eso porque si no nos vamos a salir del objetivo de la clase, pero sí sabemos que al aumentar el potasio, la eliminación del potasio también aumenta la eliminación del hidrogenión. Ok, se elimina el hidrogenión, disminuye la concentración de hidrogeniones o de protones o de hidronios en el espacio extracelular. Pero ¿qué pasa con el pH? Recuérdense que hay una fórmula que dice que pH es igual al menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones. Todo es inversamente proporcional. Si los hidrogeniones disminuyen, ¿qué pasa con el pH? Baja y se hace ácido. Aumenta. Inversamente proporcional, aumenta. Es decir, si esto disminuye, por efecto de fórmula, pH es igual a menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones, el pH aumenta. Y si el pH aumenta, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se denomina ese trastorno? Alcalosis. Alcalosis. Muy bien. Por el contrario, si la concentración de hidrogeniones aumenta, ¿qué va a pasar con el pH? Lo contrario, el pH va a disminuir y ahí entonces se denomina acidosis. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hace la aldosterona. La aldosterona va a conllevar a un estado alcalótico, siempre a un estado básico, pero un estado básico compensable. ¿Ok? Eso es un efecto que se va a generar en ciertas situaciones. Entonces,
Siempre en bioquímica preguntan qué es el angiotensinógeno. Y el angiotensinógeno no es más que una alfa-2 globulina, es decir, es una proteína. El angiotensinógeno es una proteína. Pero ¿dónde se produce esa proteína? A nivel hepático. Es decir, viene la renina que se liberó por las células yuxtaglomerulares, va al hígado, por ejemplo, y convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1. El angiotensina 1 es un decapéptido, es decir, es un péptido, un péptido constituido por 10 aminoácidos. Por eso es que se dice que es un decapéptido. Lo puedes conseguir como decapéptido inactivo o simplemente como angiotensina 1. Ahora, la angiotensina 1 es sustrato tanto de la enzima convertidora de angiotensina 2 como de la enzima convertidora de angiotensina 1. Es decir, es sustrato de las ECA, de las enzimas convertidoras de angiotensina 1 o 2. Y como son sustratos, ellas lo que hacen es atraparla. ¿Para qué? Para convertirla en otro elemento. Es decir, ella se monta en el bus para llegar a esta estación. Pero para llegar a esta estación, ella se cambia de ropa y se convierte en angiotensina 2. La angiotensina 2, por diferentes mecanismos, entre ellos está una aminopeptidasa A. Cuando yo hablo de aminopeptidasa, es una proteína que el efecto va a ser ejercido por el grupo amino de esa proteína. Recuérdense que los aminoácidos tienen un carbono alfa, tienen un hidrógeno alfa, tienen un grupo carboxilo alfa y tienen un grupo amino alfa. Entonces, cuando yo digo que la angiotensina 2 es atrapada por una aminopeptidasa, es decir, específicamente el grupo amino de ese aminoácido, de ese péptido, es el que ejerce la función. ¿Para qué? Para convertirlo en angiotensina 2,8 o también conocido como angiotensina 3. También la misma aminopeptidasa convierte la angiotensina 3 en angiotensina 4. Y así, esta puede unirse al receptor AT4. Muy poco común, porque o sea, tengo que saberlo, sí. Yo tengo que saber que existen diferentes tipos de receptores, pero el que a mí me interesa que usted sepa son los receptores AT1 y los receptores AT2. Es decir, este receptor que está aquí y este receptor que está aquí, que son los que vamos a detallar durante toda la clase. Asimismo, es necesario saber que la isoenzima, es decir, la variante, las presentaciones de las ECA, es decir, de las enzimas convertidoras de angiotensina, no solamente la vas a encontrar, eso que mencionaba el compañero Luis, en un solo tejido, ¿no? No solamente la vas a encontrar, por ejemplo, en las células endoteliales, sino que también las puedes encontrarlas en otros tejidos vascularizados, por ejemplo, el corazón, el cerebro, el músculo estriado, el riñón. Es por eso que la angiotensina 2 puede formarse en diferentes lechos vasculares. Por eso que dicen que no solamente la angiotensina 2 va a encontrarse, por ejemplo, en el pulmón. No, tú la puedes encontrar en diferentes tejidos que acabamos de mencionar. Por ejemplo, la puedes encontrar en el músculo estriado, la puedes encontrar en el corazón, en diferentes tejidos, en el sistema nervioso central, por ejemplo. Este receptor puede estar expresado en esos tejidos. Sí, cuando yo hablo de un receptor es esto. Imagínense esto que está aquí. Este es el receptor. Viene la angiotensina 2, que debe ser específica para este huequito que está aquí. Como una llave, cerradura. Mi llave le puede caber a otra cerradura, sí, pero no va a ejercer ningún efecto. Como la insulina cuando se une a su receptor en el hígado, por ejemplo. Bien, cuando hay una resistencia, lo que se crea es que esto se bloquea, se libera la insulina, pero cuando va a llegar al receptor a meterse aquí, no, ella viene, en vez de estar la llave aquí, entra la parte, el lomo de la llave, o sea, no lo va a reconocer, por eso es que no ejerce ningún efecto. Así mismo pasa.
La angiotensina 2 es específica para el receptor AT1 y es específico para el receptor AT2. ¿Qué quiero que fijen de esta imagen? Que bueno, que existen diferentes componentes del sistema renina-angiotensina-aldosterona, como es la prorrenina, como es la renina, como es el angiotensinógeno, como es la angiotensina 1, la angiotensina 2. Si yo les pregunto cuáles son los componentes, tú tienes que describirlos desde el principio. Prorrenina, renina, angiotensinógeno, angiotensina 1, angiotensina 1,9, angiotensina 1,7, angiotensina 1,5, a receptores AT1, receptores AT2, aldosterona, angiotensina 2, aminopeptidasa, en fin, voy a definir todo, descríbame, si yo les digo mencióname todos los componentes, mencionar. Si yo les digo descríbame todos los componentes del sistema renina-angiotensina, es decir, tú los vas a mencionar y vas a decir cuál es el efecto de cada uno. Y recordar siempre estas enzimas clave, la ECA1 y la ECA2. Cuando hablemos de la enzima convertidora de angiotensina 1, la ECA1 es la responsable de la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2. Cuando hablemos de la enzima ECA2, vamos a decir que es una enzima que cataliza la conversión de angiotensina 1, por ejemplo, en angiotensina 1,9 o de angiotensina 2 en angiotensina 1,7 o de angiotensina 1,9 en angiotensina 1,7. O sea, tienen diferentes efectos y esto quiero que lo graben porque cuando veamos la relación patológica de esto con el COVID va a tener muchísima explicación. ¿Ok? Fijar también dónde actúa la aldosterona, a usted no se le puede olvidar jamás y nunca dónde actúa. O sea, sí, como lo dijo el compañero Daniel, actúa en la nefrona, pero recuérdense que la nefrona tiene diferentes estructuras, tiene diferentes componentes y yo debo saber específicamente dónde actúa. Ya sabemos que actúa en el túbulo colector en un porcentaje elevado, pero también actúa en el túbulo distal. Esto, con que usted sepa esto, compañero, como estudiante de medicina, como estudiante de fisiología y como médico general, es bastante, es importante que usted maneje el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué más tienen que recordar? Bueno, importante esto, ¿no? Ya sabemos que la prorrenina se convierte en renina y entonces ella viene aquí, se une al angiotensinógeno y convierte el angiotensinógeno en angiotensina 1. Ok, eso lo sé. La angiotensina 1, bueno, es sustrato de la enzima convertidora de angiotensina. ¿Y qué es lo que hace la enzima convertidora de angiotensina? Convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2. Pero hay un medicamento que nosotros vamos a resaltar más adelante que son los IECA, es decir, el captopril. ¿Qué es lo que hace el captopril? Bloquea esta enzima y por ende va a evitar la conversión de la angiotensina 1 en angiotensina 2. Y una vez que sepamos qué hace la angiotensina 2 cuando se une al receptor AT1 y qué hace la angiotensina 2 cuando se une al receptor AT2, entonces vamos a saber cuál es la importancia de esto. Entonces, la angiotensina 2, cuando ya me está diciendo, doctor, bueno, angiotensina 2, es decir, cumple el mismo mecanismo de acción que me describí en la primera lámina. Si la angiotensina es una sustancia que que provoca la vasoconstricción. Ok, pero ya yo les he hablado que existen dos receptores importantes que usted tiene que manejar, que son los receptores AT1 y que son los receptores AT2. Entonces, los receptores AT1 los vamos a encontrar en diferentes tejidos, diferentes órganos. Viene la angiotensina 2, que se convierte por acción, o sea, interacciona con su receptor AT1 y forma un complejo. Ya, denme un momento, por favor. Por favor, un momento. Dayana, estoy en clase, espérate un momento, después te llamo. Disculpen, chicos, pero mi familia de Venezuela. Ok, entonces viene la angiotensina 2 y va a interaccionar con el receptor AT1. Recuérdense que un receptor es una proteína.
¿Ok? Cuando escuchemos receptor es una proteína. Y una proteína es una molécula que está constituida básicamente por aminoácidos. Es decir, estos aminoácidos interaccionan por enlaces peptídicos y forman una proteína, forman un receptor. Es decir, que los receptores también se pueden afectar y generar receptopatía. O sea, cualquier aminoácido que provoque daño en el receptor va a alterar el receptor. La angiotensina 2 entonces interactúa con el receptor AT1 y en la corteza suprarrenal va a generar un efecto. ¿Cuál es el efecto? Específicamente, usted tiene que recordar la histología de la corteza suprarrenal. Tiene la parte externa, la parte interna, o sea, la médula, y la parte externa tiene la zona glomerular, la zona fascicular. La zona glomerular específicamente se encarga de provocar el aumento de aldosterona. Si aumenta la concentración de aldosterona en sangre, de esta hormona, entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, se va a provocar el aumento de la reabsorción de sodio. Pero ya sabemos, bueno, el sodio, cuando yo escuche sodio, cuando yo escuche glucosa, manitol, yo voy a decir, bueno, son sustancias, son moléculas que son osmóticamente activas. Ah, bueno, ya el doctor Félix me explicó y yo lo sabía, y me lo terminó de aclarar, que sustancias osmóticamente activas son sustancias que arrastran agua. Si aumenta el sodio, por ende va a aumentar el arrastre de agua también. Es decir, que el espacio extracelular, nosotros vamos a dividir los compartimientos celulares en un espacio extracelular que representa el 20% del peso corporal y el espacio intracelular que representa el 40%. Si tú sumas estos dos, dan el 60%, que es la cantidad de agua que en promedio una persona de 70 kilogramos tiene, el 60%. Entonces, el extracelular tiene dos compartimientos a su vez, tiene el intersticial y tiene el intravascular, ¿no? Intersticial, intravascular. El intravascular es mediado o regulado por la presión oncótica, específicamente por las proteínas. ¿Es importante saber esto? Sí. ¿Por qué? Porque cuando aumenta la reabsorción de sodio, va a aumentar el sodio en el extracelular, por ende va a aumentar la cantidad de agua en el extracelular, y entonces como hay sodio aquí, este sodio va a arrastrar el agua que está en el intra, va a deshidratar a la célula, el interior de la célula, y va a expandir más el extracelular. Y por eso es que provoca un aumento del volumen circular. Por ahí llegamos entonces a este mecanismo. Pero ¿qué pasa? Que cuando la angiotensina 2 actúa, interacciona con su receptor AT1, también va a generar un efecto en el riñón. ¿Qué va a hacer? Bueno, directamente va a aumentar la reabsorción a nivel proximal de sodio y agua. Y eso también ya explicamos por qué. Va a aumentar el sodio en el extra, va a arrastrar, el sodio hace que todo el agua que esté en el intra, por redistribución, pase al extracelular y entonces aumente el volumen circular. Pero ¿qué pasa, doctor y doctores? Que también actúa en el sistema nervioso central. Es decir, se ha comprobado científicamente que cuando esa hormona, esa sustancia vasoconstrictora, interacciona con su receptor, estimula la sed, estimula el apetito. ¿Por qué? Porque aumenta la concentración de sal. Ya sabemos, está aumentando el sodio es una sal. Si el sodio es una sal, eso va a actuar en el hipotálamo para que se produzca la sed. En el sistema nervioso periférico, bueno, va a provocar descargas del sistema nervioso simpático. Es decir, si estimula el sistema nervioso simpático, ¿cuál es la hormona que se va a liberar? ¿O cuál es la catecolamina que se va a liberar? Los quiero leer por el chat. Si se activa el sistema nervioso simpático, noradrenalina. Muy bien, Claudia. Muy bien. ¿Quién más? Muy bien, Javier. Excelente. ¿Qué más? Daniel, muy bien. Ok, entonces se libera noradrenalina. ¿Y qué es lo que hace la noradrenalina? ¿Cuál es el efecto que va a generar? ¿Vasodilatación o vasoconstricción? Muy bien, excelente. Entonces la noradrenalina lo que hace es... Aumenta la resistencia vascular periférica. ¿Perdón? Aumenta la resistencia vascular periférica, ocasionando vasoconstricción. Muy bien, excelente. Pero
en términos generales, exacto, lo que te va a provocar una constricción. Y esa constricción hace que aumenten las resistencias vasculares periféricas. Y si aumenta la resistencia vascular periférica, ¿qué va a pasar? ¿En qué se traduce esto? Aumento de la tensión arterial. ¿Aumenta? Aumenta la presión arterial, la frecuencia Excelente. cardíaca y el gasto cardíaco también. Muy bien, aumenta la presión arterial. Es decir, que mira el efecto que está generando esto con esto, ¿no? Es decir, doctores, que el sistema de renina-angiotensina es importante en situaciones de hipotensión. Es importante en situaciones en donde el gasto cardíaco está bajo. Es importante en situaciones donde la presión arterial está baja. ¿Por qué? Porque lo que te va a provocar es aumento del volumen circulante, y si aumenta el volumen circulante va a aumentar la presión arterial porque aumenta el gasto cardíaco. También, ¿qué va a provocar? Aumento de la resistencia vascular periférica, y si aumenta la resistencia vascular periférica, aumenta la presión arterial. ¿Qué va a pasar también? Bueno, ella va a actuar en las arterias directamente, aumenta el remodelado cardíaco, hace que aumente aún más la resistencia periférica, pero este remodelado puede generar efectos, es decir, que se puede traducir a la larga en una insuficiencia cardíaca. Si aumenta la resistencia periférica, entonces va a aumentar la presión arterial. Pero ¿qué pasa? Que cuando actúa directamente en el corazón, va a provocar, ¿cuál es el efecto que hace que aumente la frecuencia cardíaca? Es decir, la frecuencia cardíaca, existen diferentes términos en cardiología: inotropismo, dromotropismo, cronotropismo. ¿Cuál es el que se relaciona con la frecuencia cardíaca? Cronotropismo. ¿Perdón? Cronotropismo. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Crono, muy bien. Produce cronotropismo. Cronotropismo positivo. Cuando dice cronotropismo positivo, es decir, me está provocando aumento de la frecuencia cardíaca. Y si aumenta la frecuencia cardíaca, es decir, eso se va a traducir en un aumento del gasto cardíaco. Pero además tiene un efecto que hace que aumente la contractilidad. ¿Y la contractilidad qué es? Ya no es cronotropismo, ¿qué es? Dromotropismo, usotropismo, inotropismo. ¿Qué más? A ver, inotropismo. Ok, entonces inotropismo positivo provoca aumento de la contractilidad. Y eso también se traduce, aumenta la contractilidad, la parte contráctil, y eso hace que aumente el gasto cardíaco. Muy bien. Entonces, manejamos el mismo lenguaje. Y eso me gusta. Desde el punto de vista de fisiología, hasta ahorita vamos bien. ¿Es importante saber esto? Sí. Vemos que el receptor AT1 puede generar un efecto en la corteza suprarrenal, puede generar un efecto directamente en el riñón, puede generar un efecto en el sistema nervioso central, puede generar efectos en el sistema nervioso periférico, aumentando o provocando descargas sincrónicas en el sistema nervioso simpático, y puede actuar directamente en las arterias y en el corazón. Es importante saber que este receptor AT1 a su vez se va a dividir en un receptor AT1A y en un receptor AT1B. No lo describen la mayoría de los libros, pero sabemos que lo vamos a saber ahorita, si no lo saben, es que el receptor AT1A es abundante a nivel renal, es decir, en el riñón, y a nivel preganglionar. Sin embargo, el receptor AT1B es importante también a nivel preganglionar, pero solamente a nivel preganglionar. ¿Ves? Este puede actuar tanto en el riñón como a nivel preganglionar. Este solamente a nivel preganglionar. Y es el que es responsable de la constricción arterial. Si ustedes le preguntan específicamente qué lazo del receptor AT1 o qué brazo del receptor AT1 es el responsable de provocar el cierre o la disminución de la luz del vaso sanguíneo, es el receptor AT1, pero específicamente el receptor AT1B. Y eso no se les puede olvidar. El receptor AT1B es el que produce constricción arterial. Entonces, en general, ¿dónde se encuentran los receptores AT1?
en los vasos sanguíneos, en el riñón, en el corazón, en el cerebro, en el útero, en los adipocitos, en el ovario, en el vaso y en el pulmón. En todos esos lugares que acabo de mencionar vas a encontrar receptor AT1. Y recordar que el receptor AT1 a su vez se divide en receptor AT1A y receptor AT1B. Ahora, doctor, ¿existen otros receptores? Sí, usted me lo mencionó al principio, que es el receptor AT2. Y los receptores AT2 se han demostrado científicamente que están presentes en los tejidos embrionarios, en el crecimiento, pero en el individuo adulto, ¿dónde lo vas a encontrar? Bueno, en la pared vascular, en las glándulas suprarrenales, en el sistema nervioso central, en el miometrio, en los folículos ováricos, pero atrésicos. Entonces, ¿dónde vas a encontrar receptores AT2? Solamente en la vida embrionaria, en los tejidos embrionarios, durante el crecimiento y en la vida adulta. Pero específicamente en la vida adulta lo vas a encontrar en la parte del miometrio, en la pared vascular, en las glándulas suprarrenales, en el sistema nervioso central y en los folículos ováricos atrésicos. Bueno, hay algo importante, es que el receptor AT1, él tiene un dominio, ¿no? Recuérdense que nosotros vamos a tener una membrana, la membrana plasmática. La membrana plasmática tiene lípidos, una colita, o sea, la parte hidrofílica, la parte hidrofóbica, que son las colas. Entonces el receptor AT1 va a tener diferentes estructuras. Va a tener un dominio extracelular y va a tener un dominio intracelular. El dominio extracelular es donde actúa la angiotensina 2. El dominio intracelular tiene diferentes efectos, que no los vamos a destacar porque, bueno, no es algo que nos compete ahorita. Pero sí saber que el dominio intracelular o el lazo intracelular, específicamente la porción carboxilo terminal, así como les dije que existía una parte amino terminal, existe también una parte carboxilo terminal. La parte carboxilo terminal es la parte final del aminoácido. Siempre la proteína va a terminar empieza con un grupo amino terminal y termina con un carboxilo terminal. Entonces, en la porción carboxilo terminal es la que permite el acoplamiento de diferentes proteínas. La proteína G, por ejemplo, en el interior de la membrana, del espacio intracelular, del citosol. Y eso va a activar también a algo que ustedes van a escuchar siempre, que es la fosfolipasa C. La fosfolipasa C es importante porque es una enzima que se encarga de hidrolizar diferentes sustancias que van a generar un segundo mensajero. Y doctor, ¿qué es un segundo mensajero? Bueno, un segundo mensajero es una sustancia que va a generar algún efecto metabólico. Por ejemplo, cuando la fosfolipasa se une al receptor, genera fosfatidilinositol y ese fosfatidilinositol se convierte en inositol trifosfato y así diacilglicerol, que son también potentes vasoconstrictores. ¿Por qué? Porque van a liberar el calcio que se encuentra almacenado va a entrar al extracelular y va a aumentar la contractilidad. O sea, va a aumentar más la contractilidad del corazón. Ahí entonces vamos a encontrar que la contractilidad no solamente es porque, bueno, se unió el corazón, pero ¿qué es lo que hace en el corazón? Está liberando fosfolipasa C y la fosfolipasa C va en una serie de pasos a desencadenar la producción de calcio. Al aumentar la concentración de calcio a nivel extracelular, por activación de los canales de calcio voltaje dependiente, va a hacer que aumente la contractilidad. Por eso es que ahí se explica el mecanismo por el cual la contractilidad aumenta. ¿Qué pasa? Bueno, imagínate el músculo cardíaco. Tienes un músculo aquí, el músculo cardíaco. Ese músculo cardíaco va a tener adentro una concentración elevadísima por acción de la fosfolipasa C de calcio. Entonces, el aumento de la concentración de calcio, en el músculo cardíaco va a hacer que aumente la contractilidad y por ende la frecuencia cardíaca. Pero también puedes recordar que en el músculo lisovascular va a aumentar el tono arteriovenoso, va a actuar también en la corteza suprarrenal aumentando la síntesis de aldosterona indirectamente, ¿no? Y aumentando también a nivel de la médula suprarrenal la liberación de catecolamina.
todo eso va a conllevar a ¿qué? Aumento de la presión arterial. Muy bien, hasta aquí me siguen, chicos, compañeras, compañeros. Dígamelo por el chat. Todos, quiero leerlos a todos. Son 61 personas, 60 personas. Entonces, miren esto. El compañero Luis en un principio nos mencionaba, doctor, pero es que no solamente es que actúa en el riñón, no solamente es que va a actuar en el corazón, o sea, va a actuar en otros tejidos. Sí, eso es muy importante. Entonces, ¿cuáles son esos tejidos? Ya los mencionaba. Corteza suprarrenal, sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, tejido adiposo. Tejido adiposo. ¿Por qué las personas obesas cuando les da COVID se muere? Por eso, porque el receptor se encuentra, este receptor se encuentra expresado en el tejido adiposo. Imagínate tú. Los receptores AT2 no se encuentran expresados en el tejido adiposo. Entonces, ¿cuáles son las acciones del angiotensina 2? ¿Cuáles son los efectos del angiotensina 2? Yo me las tengo que saber. Ya sabemos que actúa en el riñón y eso se lo voy a recalcar siempre, en el corazón, en las arterias, en el sistema nervioso central. Pero en el sistema nervioso, ¿qué pasa? Científicamente también se ha demostrado que todos los componentes del sistema renina-angiotensina se encuentran en el sistema nervioso central. Asimismo, podemos definir que la angiotensina 2 es el principal efector modulador, como lo quieras llamar, del sistema. Está relacionado con la memoria, está relacionado con la atención, está relacionado con la regulación vasomotora, está relacionado con el comportamiento de la persona, con la secreción de vasopresina, imagínate, o sea, interviene también en la secreción de vasopresina, interviene en el mecanismo de la sed, como lo acabamos de mencionar, interviene en la secreción de la adenocorticotropa, es decir, de la ACTH. ¿Es importante la angiotensina? Sí, mira, tiene efecto en el sistema nervioso central. Es decir, que una persona que tiene bloqueado la producción de angiotensina 2, entonces va a tener alteraciones en la memoria, alteraciones en el comportamiento, alteraciones en la secreción de vasopresina, alteraciones en el mecanismo de la sed, alteraciones en la secreción de la adenocorticotropa. No obstante, también se ha demostrado la presencia de ese receptor AT1 en diferentes zonas del sistema nervioso central, pero ¿cuál? Específicamente, ¿cuál? El área postrema, el bulbo raquídeo, el área preóptica, los órganos circunventriculares, etcétera, ¿no? O sea, todas esas estructuras permiten la expresión del gen para la angiotensina 2. Todo eso va a conllevar entonces una regulación de la presión arterial y del equilibrio hidroelectrolítico. ¿Cuál es el resumen de esta lámina? Bueno, que cuando el receptor angiotensina, el receptor AT1 interacciona con su sustrato, que es la angiotensina 2, ¿qué va a pasar? Va a traducirse en un efecto positivo en la presión arterial o un efecto negativo en la presión arterial y por ende, si estimula la producción de aldosterona, entonces me va a regular también el equilibrio hidroelectrolítico. Hidro, porque se está aumentando la reabsorción de sodio, se está eliminando potasio, se reabsorbe agua, se retiene más agua, entonces hidroelectrolítico. Potasio, ¿cuáles son los electrolitos involucrados? El potasio y el sodio. ¿Okay? Muy bien. En el sistema nervioso central y en esas zonas que le mencioné, por ejemplo, en el bulbo raquídeo o en el área preóptica, el receptor AT1 también puede interaccionar con catecolamina. Puede interaccionar con la acetilcolina, con la dopamina, con la serotonina, con el ácido, con el GABA, por ejemplo, la gamma-aminobutírico, y va a generar entonces los mecanismos que estos puedan desencadenar. Si usted se sabe la función de la acetilcolina, por ejemplo, si yo les pregunto, la acetilcolina interacciona con el receptor AT1 y ¿qué va a generar? ¿Cuál es el efecto de la acetilcolina? A ver, díganlo por el chat. ¿Qué hace la acetilcolina? Equivóquense.
A ver, alguien que active el micrófono y me explica qué es lo que hace la acetilcolina. Neurotransmisor. ¿Y qué es un neurotransmisor? Dilo, equivócate, hijo, no importa. Mire, en mi clase nos aprendemos a equivocar, porque esa equivocación va a encontrar un resultado positivo. ¿Cuál es el resultado positivo que va a encontrar esto? Bueno, No se escucha. creo que es tu micrófono, es tu ordenador. ¿Los demás me escuchan? Sí. Ok. Entonces, ¿qué hace la acetilcolina? El compañero dijo que era un neurotransmisor. Ok. ¿Y qué hace ese neurotransmisor? Así como me dijeron que el sistema nervioso simpático se encargaba de la liberación de la noradrenalina, la norepinefrina, la adrenalina, la epinefrina, ¿qué hace la acetilcolina? ¿Quién la libera? ¿Quién libera acetilcolina? El sistema nervioso parasimpático. ¿Y qué hace entonces qué hace el sistema nervioso parasimpático? Bradicardia, hipotensión. Lo que es opuesto al simpático. Dímelos, no me lo sé. A ver, quiero que en medicina nada se supone. Sistema nervioso parasimpático para al simpático. Es lo contrario. Entonces, dímelo. Bueno, aumenta la tensión arterial sistólica e incrementa el flujo sanguíneo de las arterias coronarias. O sea, hace lo mismo que el Disminuye. simpático. Lo contrario. Hace lo contrario. Hace vasodilatación, en caso de los vasos, ¿no? Y si dilata los vasos, ¿qué va a pasar con la presión arterial? Disminuye. Disminuye. Muy bien, entonces yo no me tengo que saber gran cosa, ya por ahí armamos un concepto. Bueno, ¿qué es la acetilcolina? Es un neurotransmisor que es liberado por el sistema parasimpático, muy bien, como lo dijo, creo que fue Luis, para el simpático. Eso, bueno, está bien, para el simpático. Y si para el simpático va a generar efectos contrarios al simpático. Si el simpático aumenta la contractilidad, ¿qué va a hacer el parasimpático? La disminuye. Indirectamente, porque no tiene un efecto directo, simplemente la disminuye, ok. Y si aumenta la presión arterial, el simpático, ¿qué hace el parasimpático? Bueno, lo contrario, disminuye la presión arterial. Sí, disminuye el gasto cardíaco, disminuye la frecuencia cardíaca, disminuye el volumen sistólico. Todo lo de la fórmula del gasto cardíaco. Muy bien. Vamos bien. Entonces, asimismo aquí, a nivel periférico, habíamos dicho entonces que produce la activación o potencia la actividad del sistema nervioso simpático. Si potencia la actividad del sistema nervioso simpático, va a generar efecto vasoconstrictor. Ya eso lo sabemos. También puede tener acción a nivel presináptico, como lo comentamos. ¿Por qué? Porque se libera la noradrenalina. O sea, todas las terminaciones nerviosas libres van a liberar noradrenalina por activación a nivel presináptico, ¿ok? Y a nivel posináptico también puede actuar, solamente que el efecto es mucho más potente a nivel presináptico. También se ha demostrado científicamente que la angiotensina 2 es capaz de activar la expresión de los genes o de los receptores alfa 2 postsináptico, ¿ok? Y si se activan los receptores posinápticos alfa 2 o alfa 2 posináptico, aumenta la acción de la noradrenalina. Si aumenta la acción de la noradrenalina, entonces va a aumentar los efectos que esta produce, que es el aumento de la presión arterial, por ejemplo. En la pared vascular, ¿qué va a provocar? Todo lo que hemos dicho, constricción del músculo liso vascular. Y si aumenta la constricción del músculo liso vascular, entonces ¿en qué se traduce? En aumento de la frecuencia cardíaca, en aumento de la presión arterial, en aumento de la resistencia vascular periférica. ¿Qué pasa? Que la angiotensina 2, ya les había comentado que también aumenta la concentración de calcio libre, ¿pero a dónde? Hace que aumenten los niveles de calcio a nivel del citosólico. Cuando aumentan los niveles de calcio a nivel citosólico, eso le hace al espacio extracelular así. Le toca la puerta y le dice, mira, hay mucha gente aquí, estamos hacinados, no tenemos el aforo,
Yo necesito que tú me des espacio allí en tu lugar para yo pasar. Entonces, ¿qué pasa? Se abren algunos canales, él le abre la puertica, le dice, pasa, se abre el canal tipo L o el canal tipo T, y todos esos depósitos que están en el retículo sarcoplásmico, específicamente de calcio, van a salir. Y el calcio se va a unir a la calmodulina. Cuando se une a la calmodulina, que esta es una proteína también, va a activar a una quinasa. Cuando ustedes escuchen, chicos, la palabra quinasa o sinasa, es transferencia de grupo fosforilo, transferencia de grupo fosfato, desde un compuesto a otro. Grábense eso, quinasa. ¿Qué es lo que hace una quinasa, o también conocido como sinasa? Transfiere grupo fosforilo, grupo fosfato, desde un compuesto a otro. Entonces, cuando el calcio se une a la calmodulina, en el calcio se une a la calmodulina, eso activa a una sinasa de cadena ligera que se encuentra en la miosina. Y esto hace que, como se está activando la quinasa le va a transferir un grupo fosforilo a la miosina, y va a provocar la unión entre la actina y la miosina. Y si se une la actina y la miosina, ¿qué pasa? Dígamelo alguien por el micrófono. Cuando la actina se une Hay a la contracción. miosina. Muy bien, se produce la contracción del músculo liso vascular. ¿Es importante? Sí, porque una vez cuando la angiotensina 2 se está uniendo al receptor AT1, se está activando esta quinasa de cadena ligera de la miosina. Entonces, es una cadena ligera de la miosina. Entonces, la quinasa lo que hace es fosforilar a la miosina, la activa y provoca que la miosina se una a la actina. Forma el complejo miosina-actina y por ende aumenta la contracción del músculo liso vascular. ¿Hay otro efecto de la angiotensina 2? Sí, y esto quiero que se lo grabe. La angiotensina 2 genera, favorece, desencadena angiogénesis. ¿Qué es angiogénesis? Díganmelo por el chat. ¿Qué es angiogénesis? Formación. ¿Formación de qué? De arterias. La formación de nuevo vaso. Ok. Gracias. Cuando ustedes escuchen génesis, siempre me gustan las cosas. Voy a escribir aquí. Cuando ustedes vean que una palabra termina en génesis, eso Inicio. significa formación, eso significa síntesis, eso significa generación, eso. Cuando ustedes lean la palabra lisis al final es lo contrario, destrucción, ruptura, escindir, separar, romper, o sea, pero ahorita escuchamos la palabra angiogénesis. Es decir, que cuando la angiotensina 2 se une al receptor AT1, favorece la angiogénesis, la formación de nuevos vasos sanguíneos. Pero provoca la hipertrofia, es decir, el engrosamiento, el aumento celular de la pared, de todas esas células que están en la pared vascular. La pared vascular, también yo tengo que recordar de histología, la parte vascular tiene una capa muscular media, tiene una capa muscular interna. ¿Qué va a pasar específicamente aquí cuando se engrosa la pared? Aumenta la capa muscular media. Y cuando aumenta la capa muscular media, eso se va a fibrosar. Se va a aumentar la fibrosis. ¿Y por qué aumenta la fibrosis, doctor? Bueno, porque se está acumulando el colágeno allí. Recuérdense que la formación de colágeno siempre está produciéndose, pero en efectos patológicos se produce mucho más en el vaso, en la pared vascular, y se acumula. Y cuando este se acumula, provoca fibrosis. Y eso es lo que genera remodelado. El remodelado es sinónimo de fibrosis. ¿Y por qué se formó la fibrosis? Bueno, porque la pared engrosó. La pared vascular aumentó de tamaño. Se puso más gruesa. ¿Por qué? Porque se acumuló colágeno. ¿Perdón? Doctor Félix. Dígame. Y ahora las nuevas tendencias, ahora las nuevas ya están hablando de un proceso inflamatorio con los linfocitos. ¿Cómo dice yo? Disculpa. Que ahora los nuevos artículos están hablando acerca de la
del engrosamiento de las paredes vasculares, pero por un proceso inflamatorio de las líneas celulares, de linfocitos. ¿Qué Más específico, específicamente los cuál T, linfocito? linfocito T. Muy bien. Específicamente qué tipo de linfocito T? ¿Lo sabes? ¿Aló? Van a buscar eso. ¿Cuál es el linfocito T que es el que se está... Salvador, va a hablar, no. Ok. Entonces, es importante esto, sí. Todo esto que le acabo... ¿Perdón? ¿Aló? Si puedes repetir la pregunta del linfocito T. Que o sea, que él comentaba de que existía una línea celular que también se acumulaba en la pared vascular, no solamente el colágeno, sino los linfocitos T, pero ¿cuál? Los linfocitos T ACK. ¿En qué caso? En el caso del que estábamos hablando, del engrosamiento de la pared vascular por efecto de la angiotensina 2. O sea, la angiotensina 2 siempre va a provocar fibrosis. ¿Pero por qué produce la fibrosis? Porque, por eso es que te dice que es un estado profibrótico. ¿Por qué es un estado profibrótico? Porque se está acumulando colágeno. Pero no solamente colágeno, sino que está el estirpe celular de los linfocitos T. Pero ¿cuál linfocito T es el que se está acumulando en esa parte, en la pared vascular? Esa es mi pregunta. ¿El linfocito T sí simplemente? Si no estoy mal, el CD4 para que luego el CD8 como venga a actuar con sus porinas y aumente toda la respuesta inflamatoria por los macrófagos, neutrófilos y toda la cuestión. ¿Estás totalmente seguro de eso? O sea, que lo puedes jurar por tu vida. Pues esa es la fisiología del proceso inflamatorio, no sé, o sea, ya ahí es que jurarlo por mi vida, no sé, pero sí estoy casi que seguro. Si lo jura, se muere. No, simplemente, bueno, o sea, nosotros somos, vamos a decir que somos los responsables de hacer un buen diagnóstico, ¿no? Si yo sé la fisiología de algo, yo creo que la fisiopatología, por eso es que yo digo, veo que mucha gente, y hago un paréntesis, no, porque yo estoy mandando dexametasona para el COVID, porque yo estoy mandando acitromicina, porque yo estoy mandando ivermectina, porque yo estoy mandando, por ejemplo, en su momento hidroxicloroquina, yo estoy mandando dióxido de cloro, yo estoy mandando ceftriaxona. Pero, ajá, ¿por qué yo mando acitromicina? ¿Por qué yo tengo que mandar acitromicina? ¿Por qué yo tengo que mandar ivermectina? Perdón, porque yo tengo que mandar ceftriaxona. O sea, no es porque otro lo haya dicho, es por algo, porque yo sé que existe una línea celular que se está activando y que yo debo desintegrar eso. Pero es la acitromicina la que permite, nada más porque alguien lo escribió y lo publicó, o sea, hay que ver la confiabilidad de ese artículo o la fidelidad. A mí me gusta salir de la rutina. Yo en estos días se lo dije a un compañero por WhatsApp, le dije, trato en lo posible de marcar la diferencia. No hago las cosas, yo no me voy a sentar aquí a darte una clase a leerte el libro. O sea, yo tengo que buscar la manera de que tú te grabes esto. ¿Por qué? Porque esto es importante para tú defenderte en una revista médica. Tú eres mi alumno y lo básico que yo te tengo que preguntar es dónde se libera la renina. O sea, si tú me dices, no, doctor, bueno, yo creo que la renina se libera por el ojo. O sea, salte de la revista, ve y estudia el Harrington de medicina interna, no sé, el Gayton de fisiología y descubre por dónde se produce la renina. Eso es lo que quiero lograr con esta clase. Marcar la diferencia. Y yo sé que lo voy a lograr. Entonces, ya sabemos que la angiotensina 2 produce efecto vasoconstrictor, produce crecimiento, engrosamiento de la pared vascular, es decir, es un potente factor aterogénico. ¿Por qué? Porque potencia la iniciación o el inicio, potencia el desarrollo, potencia las complicaciones de una ateroesclerosis. Es decir, que la angiotensina 2 produce, una vez que se une al receptor AT1,
la formación de grasa en las arterias. Eso tengo que saberlo, porque cuando veamos esta relación del sistema renina-angiotensina-aldosterona con el COVID tiene una expresión bestial del sistema renina-angiotensina. Y la fisiopatología del COVID radica aquí, porque ese receptor se va a encontrar expresado en la mayoría de los tejidos que ya sabemos. El tejido adiposo tiene bastante acción de la angiotensina 2. Una persona obesa va a tener entonces problemas graves. Va a tener hipertensión. Imagínate una persona obesa, hipertensa, que le dé COVID. O sea, que se infecte por el SARS-CoV-2, grave. Y ahorita con las dos nuevas variantes, que es la variante P1 y la variante P2, que evaden el sistema inmunológico. Evaden los anticuerpos que produce tu cuerpo en ese momento. De tal forma que ya sabemos que una persona puede reinfectarse. Y una persona que sedentaria, una persona obesa, una persona que coma grasa, que reutilice el aceite porque aumenta los niveles de colesterol trans, o sea, va a tener mayores efectos. Es necesario que aprendan todas estas cosas. Entonces, la angiotensina 2 también puede interactuar con el receptor AT2. Recuérdense que el receptor AT2 en mayor concentración lo vas a encontrar en la vida embrionaria, en el crecimiento embrionario, pero también lo puedes encontrar en el adulto, y en el adulto lo vas a encontrar en las glándulas suprarrenales, lo puedes encontrar en el miometrio, por ejemplo, en los folículos ováricos, pero ellos también van a tener un efecto en el riñón, van a tener un efecto en el corazón y van a tener un efecto en las arterias. En las arterias, ¿qué va a provocar? Lo contrario al receptor AT1, es decir, va a provocar vasodilatación, va a provocar proliferación de células musculares, lisas vasculares, va a disminuir el crecimiento, es decir, va a revertir el efecto de la fibrosis, va a generar aumento del flujo plasmático renal. Y si aumenta el flujo plasmático renal, ¿qué pasa? Si aumenta el flujo plasmático renal, ¿cuál es la primera traducción de esto? A ver. Díganmelo, equivóquense. ¿Ah? Díganmelo. Me perdí ahí. No sé si puedes repetir otra vez, profe. Ok, cuando la angiotensina 2, ya sabemos que tiene un receptor específico, pero mira que ella también se puede unir al receptor AT2. Y si se une al receptor AT2, aumenta el flujo plasmático renal. ¿Cuál es la traducción que me permite a mí decir, ah, bueno, aumentó el flujo plasmático renal a nivel clínico? O sea, ¿qué me va a pasar? Diuresis. ¿Por qué? Aumenta la tasa de filtración glomerular. Muy bien, aumenta la tasa de filtrado glomerular. Acuérdense que tenemos que hablar técnicos. Si aumenta, ¿qué es la tasa de filtrado glomerular? ¿Cómo definimos tasa de filtrado glomerular? Bueno, a nivel, o sea, técnico no me hace muy bien la definición, pero sí sé que es la capacidad que tiene el riñón de filtrar sangre por minuto. Ok, ¿y si filtra sangre, qué pasa? Aumenta la Diuresis. diuresis. Ok, ¿cuál es el valor de la tasa de filtrado glomerular normal? A ver. Debe estar por encima de 125 cuánto. mililitros por minuto. ¿Cuánto, hija? A ver. 125 mililitros por minuto. Bueno, ahí la literatura. Es decir, que si yo la tengo en 124 está mal. No, Mayor de 80 De está bien, 90 a profe. 120 a 125, de 90 a 125 por Muy minuto. bien, muy bien. De 90, tiene que estar por encima de 90, porque ya por debajo de 90 Es un estamos poco. hablando de que está filtrando menos. ¿Ok? Y entonces ahí entran las lesiones renales. Hasta 140. Ok, no, hasta 140 no, hasta 120, 125 mililitros por minuto. Ok. ¿Con qué definición nos quedamos de tasa de filtración? Bueno, eso depende mucho de tu profesor, ¿no? Pues si tu profesor es de esos de la vieja antigua, te va a... De hecho, hay un nuevo cálculo para la tasa de filtrado glomerular. Antiguamente utilizábamos la de Crocus-Gaul, no sé si la recuerdan, que era 140 menos la edad por el peso entre la creatinina por 72, ¿no? Ahora ya no se utiliza esa.
ahora se utiliza una modificada, y como utilizas algo de logaritmo, una expresión logarítmica, tienes que tenerla, juro, en el celular, que es la MDR. Esa es la más actualizada, esa es la que realmente todos los médicos internistas, todos los estudiantes de medicina deberían usarla. Porque ya no se usa, a lo mejor tu profesor dice, bueno, yo me quedo, sigo estimando de que me gusta más la de 140 menos la edad, porque, bueno, para fines de examen a lo mejor te pueden preguntar esa. Pero actualmente ya no se usa, ya no se usa. Nos vamos a quedar con el valor, bueno, 90 a 125 mililitros por minuto. Ese es el valor normal de la tasa de filtrado glomerular. Eso no ha cambiado, eso es lo mismo. Y recuérdense que eso varía mucho en la mujer con respecto al hombre. La mujer siempre tiene menos masa muscular y por ende va a tener menos producción de fosfocreatina y todo ese proceso que usted se sabe ya. Pero muy bien. ¿Qué pasa? Va a aumentar entonces la natriuresis. ¿Qué es natriuresis? ¿Qué es natriuresis? Excreción de sodio. Sodio en orina. Por aumento de la presión arterial. Muy bien, se va a eliminar sodio. ¿Y si se elimina sodio, qué va a pasar con el potasio? Se reabsorbe, ¿Y si se reabsorbe el potasio, qué va a pasar con el pH? disminuye porque se aumenta la concentración de hidrogeniones. Muy bien, excelente. Muy bien. Yo que hago aquí es mucho. ¿Perdón? Daniel, ¿qué pasó? Ok. Miren esto tan bonito. Tenemos el angiotensinógeno, que es sustrato para la renina. La renina viene, este es el carro. El angiotensinógeno se monta. Déjame en la siguiente estación. Me cambio de ropa. Me convierto en angiotensina 1. La angiotensina 1, por acción de la enzima convertidora de angiotensina 1, se convierte en angiotensina 2. Esta, por efecto de la enzima convertidora de angiotensina 2, se convierte en angiotensina 1. Y la angiotensina 1 te puede unir al receptor más, así se llama, receptor más, y va a generar todos estos efectos. ¿Qué pasa? Cuando aumenta la producción de angiotensina 2, entonces va a disminuir el flujo sanguíneo renal, también el flujo sanguíneo en general, disminuye la secreción de insulina, disminuye el estrés oxidativo. ¿Qué pasa? Esto es por efecto pancreático. Va a afectar a las células beta del páncreas. Y si afecta a las células beta del páncreas, entonces va a disminuir la secreción de insulina. Pero ¿qué pasa? La angiotensina 1,7 disminuye la inflamación, disminuye la apoptosis celular, pero específicamente de los islotes beta pancreáticos. ¿Ok? En el tejido adiposo, bueno, la angiotensina 2 tiene un solo efecto, aumenta la inflamación, es decir, metainflamación. Actualmente se llama metainflamación, y es lo que ustedes mencionaron por allí, compañero, que van a investigar ese término, que se llama, ¿cómo se define? Metainflamación. No me lo van a decir ahorita, lo van a investigar. Aumenta la masa del tejido adiposo. ¿Por qué? Porque aumenta la lipólisis. ¿Qué es lipólisis? Lisis es degradación, ruptura, rompimiento, no sé. ¿Rompimiento de qué? De los triacilglicéridos. Triacilglicéridos. Yo olvido la palabra triglicéridos, porque triglicérido es un parámetro que se mide en el laboratorio. Triacilglicérido es la concentración de grasa que yo voy a tener en sangre, en el tejido adiposo. Entonces, se va a romper esos triacilglicéridos en ácidos grasos libres y glicerol. El glicerol puede estimular la gluconeogénesis, es decir, la síntesis de glucosa, y los ácidos grasos, bueno, pueden irse a la beta-oxidación, no, pueden irse a la sangre y generar, entonces, efectos grasos. ¿Qué va a hacer en el músculo esquelético la angiotensina 1,7? Por ejemplo, va a aumentar la captación de glucosa. ¿Por qué? Porque se estimula, la insulina va y le toca la fuerza también al músculo esquelético y le dice, dale pase a la glucosa para que entre y me la mantengas allí. ¿Por qué? Porque hay una señalización aumentada de insulina por parte de las células beta en este efecto cuando actúa el receptor más.
También disminuye el flujo sanguíneo por parte de la angiotensina 2, disminuye la captación de glucosa. Es decir, que esta siempre va a ser el efecto contrario de la angiotensina 1,7, si se dan cuenta. Este es más favorable que este. Sí, que esta produce daño. Esta no. A la larga, ¿no? A la larga va a producir daño. Y es importante recordar que la angiotensina 2 va a provocar la constricción de la arteriola eferente. Y si produce la constricción o el cierre de la arteriola eferente, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa con el flujo sanguíneo renal? Si se cierra la luz de la arteriola eferente. A ver. Disminuye. ¿Y si disminuye, qué pasa? Disminuye la diuresis. ¿Y si disminuye la diuresis, qué pasa? Lesión renal. Muy bien. Oliguria, anuria. Pero ¿qué pasa? Que nuestro cuerpo es tan inteligente que tiene un mecanismo de autorregulación renal. Entonces, puede disminuir el flujo sanguíneo renal, pero sin generar grandes cambios en la tasa de filtrado glomerular. O sea, disminuye, por ejemplo, la perfusión renal, pero nuestro sistema de autorregulación a nivel renal permite que no haya grandes cambios en la tasa de filtrado glomerular. Ahora, si eso lo estamos hablando en un periodo corto, ¿no? Porque si tú hablas de un periodo más extenso, evidentemente vas a encontrar cambios, generar cambios bruscos. Cuando se produce la constricción de la arteriola aferente, entonces la angiotensina 2 va a generar lo que ya mencionó Luis, por ejemplo, la natriuresis. Va a aumentar también la reabsorción de sodio, como ya lo sabemos. Y algo muy importante, que la angiotensina 2, cuando se interactúa con su receptor AT1, va a provocar aumento de la presión hidrostática glomerular. Y si aumenta la presión hidrostática glomerular, ¿qué va a pasar? Con la filtración. Si aumenta la presión hidrostática a nivel glomerular. Salvador dice, aumenta la tasa de filtrado glomerular. Ok. ¿Qué más? ¿Quién dice más? Sin buscarlo en internet. ¿Perdón? Dilo, hijo, no importa. A ver. Ya dijeron que aumenta la tasa de filtrado glomerular. Muy bien. Si aumenta la tasa de filtrado glomerular, eso es hiperfiltración. ¿Ok? Entonces, esta hiperfiltración o el aumento de la tasa de filtrado glomerular va a hacer que aparezca la microalbuminuria e inclusive en algunos casos proteinuria. Es decir, vas a encontrar proteínas en la orina porque se altera la membrana basal glomerular, se alteran los podocitos y la microalbuminuria propiamente dicha. Ahora, el tejido adiposo, y recalco esto más porque es lo que, por ejemplo, aquí en el Perú se ve mucho eso, aumento del tejido adiposo, porque hay un desbalance con las comidas, ¿no? Comen papa con arroz, bueno, la cultura, pero se respeta, pero no hago un énfasis en el tejido adiposo, es por ello. Porque el tejido adiposo tiene casi que todos los componentes del sistema renina-angiotensina. ¿Por qué? Porque se ha demostrado también científicamente que en este hay expresión de los genes que van a codificar angiotensinógeno. Es decir, tiene angiotensinógeno, tiene renina, tiene enzima convertidora de angiotensina, tiene aldosterona, tiene receptores AT1, tiene receptores AT2, tiene receptores más. Entonces, si tiene todos estos receptores, va a generar, por ejemplo, resistencia a la insulina, va a hacer que la insulina no genere su efecto metabólico, va a generar estrés oxidativo, va a aumentar el factor de necrosis tumoral alfa, va a provocar la inflamación intracelular, va a activar específicamente en las células endoteliales, y esto anótenlo por allí, la activación del IRS, y ese es un receptor que es específico para la insulina.
aumenta la cantidad del enzima óxido nítrico sintasa, y si aumenta la cantidad de óxido nítrico sintasa a nivel endotelial, va a provocar disfunción endotelial. ¿Okay? También la angiotensina 2 en el tejido adiposo está implicada en la producción de adipoquinas o adiposinas. Y si estimula la producción de adipoquinas, entonces va a generar efectos inflamatorios. Aumenta la concentración de factor de necrosis tumoral alfa, aumenta los niveles de interleuquina 6, por ejemplo, aumenta los niveles de interleuquina 1, específicamente la interleuquina 1B, aumenta los niveles de leptina, de resistina, y todo eso se traduce en procesos inflamatorios. Muy bien. Ok, yo creo que si yo me sé todas estas cosas así, yo voy a tener un efecto positivo cuando veamos la parte farmacológica. Porque ya yo me sé qué es lo que hace la enzima convertidora de angiotensina. Ya yo me sé qué es lo que hace la 1, la 2, qué es lo que hacen los receptores AT1, dónde se encuentran los receptores AT1. Mire, yo le voy a dar, y se lo digo viendo en la cara, yo le voy a dar un consejo. Yo creo que si lo siguen, van a tener un efecto muy positivo. Cuando yo estudio, y le hablo de mi método de estudio, todas estas cosas quizás no me queden en la cabeza, porque son muchas. Pero ¿qué es? Yo debo hacer una síntesis. Nosotros tenemos una glándula en nuestro cerebro que es la que permite fijar conocimiento. Si el doctor Félix habló de tantas cosas y ciertas cosas que él recalcó siempre, y fue de la renina, donde se produce la renina, habló de dos receptores, el receptor AT1 y el receptor AT2, es decir, que yo debo ir marcando en mis apuntes, yo coloco AT1, bueno, el AT1 se encuentra en tales y tales y tales y tales y tales tejidos u órganos, el receptor AT2 se encuentra en tales y tales y tales. Bueno, el receptor AT1 produce mayormente vasoconstricción, el receptor AT2 produce mayormente vasodilatación, por ejemplo. Si ya yo sé que, fijo, bueno, en la glándula suprarrenal va a hacer esto, en el tejido adiposo va a hacer esto, en el hígado va a hacer esto, en el ojo va a hacer esto, en el corazón va a hacer esto, yo lo coloco, eso no se me va a olvidar nunca. Porque esto es algo importante. Miren, esto es algo que un médico general tiene que saber. Porque a la hora de que le llegue una hipertensión arterial, yo tengo que saber cuál es el medicamento que voy a usar. Bueno, mientras más bloquee arriba, mejor. Mientras más bloquee arriba el sistema renina-angiotensina-aldosterona, mejor en una hipertensión. ¿Por qué? Porque yo debo evitar que se produzca aldosterona, yo debo evitar que la angiotensina 2 se produzca para que interaccione con el receptor AT1, por ejemplo. Si yo sé eso, a mí nadie me va a meter gato por liebre, ¿ok? Y siempre utilizo ese refrán porque hay estudiantes que vuélvelo a repetir, doctor, para copiarlo. No, no es que lo repitas para copiar. Ya yo te di las bases fundamentales, yo voy a publicar este video para que ustedes lo vuelvan a ver. Pero que vayan fijando, vayan fijando, vayan fijando, vayan fijando, vayan fijando, y marquemos diferencia con respecto al que esté afuera. ¿Okay? Yo una vez en Venezuela pregunté, cuando era docente, qué era la renina, por ejemplo, yo daba bioquímica, y me dijeron que es la renina. O sea, yo lo que quiero que entiendan es que yo no me tengo que saber el significado bioquímico profundo, científico del elemento, pero que yo sepa, renina. O sea, no me puedes decir que, como me dijeron, no, doctor, profesor, es una sustancia, ni siquiera sustancia, me dijeron, ¿qué me dijeron? Es una molécula que produce la articulación sinovial, o sea, una cosa que yo dije, ya va. Por eso les digo, equivóquense aquí, cometamos los errores aquí, igual el video lo va a ver todo el mundo, no importa, pero
nos equivocamos y eso más nunca vuelve a pasar, porque la renina riñón, o sea, se produce en el riñón. Con eso basta. Yo espero que esto, lo que vimos en 1 hora y media, haya sido significativo y lo pongan en práctica. El día de mañana, probablemente si no es mañana el domingo, continuamos, culminamos esto y vamos a empezar a hablar de los fármacos a nivel cardiovascular. Recuerden, en mi cuenta de Instagram están muchísimas cosas que les pueden servir, son cosas actualizadas. Pudiéramos practicar un día los ejercicios esos que les hablaba de la tasa de filtración glomerular para que sepan cómo se hace. ¿Sí? Yo pongo la calculadora aquí científica y les enseño cómo se calcula. Sin más que decirles, bueno, me despido agradecido de ustedes de haberse conectado. Yo voy a subirles este link al grupo, a mi canal de YouTube, se los voy a compartir y ustedes lo van a ver las 1000 veces que ustedes quieran ver. De verdad que agradecido. ¿Sí? Cuídense mucho. Cualquier cosita, bueno, ya saben, mi cuenta de Instagram me pueden escribir. Sí, cuídense mucho. ¿Cuándo vamos a tener charla de fármacos? Entre sábado y domingo, ¿quién me habla? ¿Daniel? Sí, entre pasado y entre mañana y pasado. Sí, pues hoy mañana les aviso en la mañana por el chat si va a ser el sábado o si va a ser el día domingo, ¿sí? A la misma hora, pero les confirmo mañana. Ok, listo. Gracias. No se preocupe.